Seguro que han visto Altai en fotos espectaculares, ríos turquesa, montañas, la Suiza rusa. Pero los operadores turísticos nunca les mostrarán la otra cara de la moneda. Lugares donde la radiación se dispara como en Chernóbil, carreteras construidas literalmente sobre huesos humanos. Voy a mostrarles 13 lugares de Altai que hielan la sangre, y si los primeros puntos solo los sorprenderán, los 3 finales son sitios donde un error cuesta la vida, especialmente el número 1, la pesadilla de cualquier conductor, aunque miles de locos siguen yendo allí. Vamos. Comenzamos nuestro viaje en la estepa de Kurai. Este lugar es una ilusión óptica perfecta creada por la propia naturaleza. Cuando llegas aquí por primera vez, el cerebro intenta engañarte. Miras al suelo y ves una imagen familiar, arena cubierta de pequeñas ondulaciones, como las que deja el agua en la playa después de una tormenta, pero basta con levantar la vista para que la realidad te golpee de lleno. Lo que parecía una leve ondulación son en realidad gigantescos terraplenes de tierra de la altura de un edificio de 8 pisos. Cada una de estas olas se eleva hasta 20 metros y la distancia entre ellas supera los 200 metros. Estás en el fondo del valle y te sientes como una hormiga arrastrándose por el fondo de un charco seco de un gigante. Pero lo que ocurrió aquí da mucho más miedo que el tamaño de estas formaciones. Los científicos lo llaman flujos diluviales, pero en realidad es la cicatriz de la catástrofe más monstruosa de la historia del continente. Lo que vemos hoy es el eco congelado de un auténtico apocalipsis. Retrocedamos 15.000 años. La salida del valle estaba bloqueada por un colosal glaciar, y detrás de esa muralla se acumulaban miles de millones de toneladas de agua, formando un mar, y en un instante la presa de hielo simplemente reventó. No fue una inundación, fue un ariete salvaje de casi 500 metros de altura. Imaginen una pared de agua más alta que la Torre Ostankino, avanzando hacia ustedes a la velocidad de un tren expreso. La corriente tenía una energía cinética tan brutal que transformó el paisaje en cuestión de minutos. El agua no rodeaba las montañas, las cortaba, trituraba cordilleras de granito hasta convertirlas en polvo y arrastraba rocas del tamaño de casas, lanzándolas como si fueran pelotas de tenis. El estruendo era tan fuerte que podía oírse a cientos de kilómetros. Todo ser vivo en el camino de esa fuerza desapareció al instante. Y esas gigantescas ondulaciones no son más que arena depositada por la corriente en el fondo del valle. Imaginen la potencia del flujo si pudo formar dunas de piedra y tierra de la altura de un rascacielos, simplemente jugando con ellas sobre el lecho del valle. Estar aquí resulta aterrador por la aplastante sensación de insignificancia. Estás en medio de una estepa vacía barrida por vientos helados y sientes físicamente esa energía destructiva congelada. Aquí reina un silencio absoluto, el silencio después del fin del mundo. Al mirar las montañas tranquilas, es difícil librarse de una idea inquietante. Los glaciares siguen ahí arriba, y nadie puede garantizar que la naturaleza no decida repetir el experimento, convirtiendo otra vez un valle floreciente en un río de piedra sin vida. Estamos acostumbrados a pensar que Altai es una interminable taiga verde, ríos azules helados y cumbres nevadas, pero el siguiente punto de nuestra ruta rompe ese estereotipo de golpe. Bienvenidos a un lugar donde parece que la naturaleza perdió la razón y llevó la saturación de colores al máximo, olvidando añadir lo más importante, la vida. Este sitio se llama Kisilchim, aunque los turistas lo conocen por otro nombre mucho más inquietante, Marte. Y no es solo una metáfora bonita para conseguir likes en redes sociales, es un hecho. A primera vista parece un decorado perfecto y carísimo para una película de ciencia ficción. Aquí las montañas no son grises ni negras, arden en tonos rojos, naranjas, amarillos e incluso violetas venenosos. La imagen es tan surrealista que el cerebro se niega a creer lo que ven los ojos. Parece que alguien hubiera derramado gigantescos sacos de especias por todas partes. Pero en cuanto sales del coche con aire acondicionado, el asombro se transforma en una extraña sensación pegajosa de ansiedad. Te das cuenta de algo. Aquí reina un silencio total. No cantan los pájaros, no chirrian los grillos, no existe el olor habitual a pino o hierba.
A tu alrededor hay un vacío absoluto y resonante. El secreto de este lugar es simple: geología y química en su forma más agresiva. Los colores fantásticos del suelo no son magia de Photoshop, sino óxidos de hierro, manganeso y cromo. En esencia, estás caminando por un gigantesco laboratorio químico al aire libre, donde la concentración de metales en el suelo es tan alta que la vida orgánica simplemente no tiene cabida. El color rojo es, en términos simples, el óxido del mundo antiguo. Hace 90 millones de años aquí estaba el fondo del mar de Tetis. Hoy es un desierto abrasado por el sol, donde cada piedra está impregnada de la tabla periódica. En verano, estar aquí es físicamente duro. La temperatura en la cuenca fácilmente supera los 35 grados y no hay una sombra, ni árboles ni arbustos. El sol se refleja en las brillantes rocas de colores, creando el efecto de un horno encendido. El aire tiembla por el calor, deformando el horizonte y creando espejismos. Si se les acaba el agua, esta belleza instagramable se convierte en una trampa mortal en apenas unas horas. La sensación al caminar por Kisilchín es ambigua. De un lado, una explosión de colores; del otro, una opresiva sensación de absoluta soledad. Estás sobre arcilla roja ardiente cubierta de profundas grietas y sientes físicamente la hostilidad de este paisaje. Es tierra muerta en el sentido literal de la palabra. Aquí no hay agua, ni comida, ni refugio. Es una demostración visual y aterradora de cómo podría verse nuestro planeta si desapareciera la biosfera, dejando solo roca desnuda y compuestos químicos. Y créanme, cuando están ahí, en el centro de ese cráter rojo y silencioso, lo único que quieren es volver cuanto antes a un lugar donde exista, aunque sea, un árbol verde y vivo. Subimos más alto hacia las montañas para visitar uno de los símbolos más famosos de Altai, los lagos Korokol, una cadena de 7 lagos de alta montaña ensartados como cuentas en el hilo invisible de un arroyo. Si abren cualquier folleto turístico, encontrarán epítetos entusiastas: la perla de la taiga, un lugar de poder, el paraíso alpino. Y por fuera realmente lo parece: agua turquesa que refleja picos nevados, praderas florecientes y bosques de cedros. La imagen es tan perfecta que uno quisiera quedarse a vivir. Miles de turistas montan sus tiendas cada verano, respiran profundamente el aire puro de la montaña y ni siquiera sospechan que se encuentran en el centro de una anomalía radiactiva natural. El secreto de los lagos Korokol se encuentra oculto bajo tierra y es imposible detectarlo sin equipo especial. Toda esta pintoresca región se encuentra justo encima de una zona de falla tectónica activa. La corteza terrestre aquí no es estable, respira, y las rocas de estas montañas son granitos saturados de elementos radiactivos. Precisamente esta mezcla geológica crea aquí un nivel elevado del gas radón natural. El radón es el asesino silencioso perfecto del mundo de la química. No tiene color, ni sabor, ni olor. No lo sentirán mientras hierven té con el agua del lago o duermen en un saco de dormir sobre la tierra tibia. Pero mientras disfrutan las vistas, sus células reciben una dosis de radiación. Por supuesto, esto no es Chernóbil y no empezarán a brillar en la oscuridad después de una sola caminata, pero en algunos puntos del valle, especialmente cerca de afloramientos rocosos y fallas tectónicas, los dosímetros domésticos comienzan a crepitar nerviosamente, mostrando valores varias veces superiores a la norma urbana. Lo más aterrador de este lugar es el contraste entre la seguridad visible y la amenaza invisible. Ves agua cristalina en la que dan ganas de bañarse, pero esa agua atraviesa rocas radioactivas. Ves un claro acogedor para acampar, pero precisamente en las zonas bajas se acumula el pesado gas radón, sobre todo cuando no hay viento. La gente viene aquí buscando salud, trae a sus hijos, vive semanas enteras creyendo sinceramente que recuperan fuerzas, cuando en realidad somete a su organismo a un estrés serio, cuyas consecuencias pueden aparecer años después. Este lugar enseña una regla importante. En la naturaleza salvaje, hermoso no significa seguro. A la geología le son completamente indiferentes sus planes de descanso. Y cuando sabes esto, caminar por la orilla del lago adquiere un matiz totalmente distinto.
Empiezas a mirar esas majestuosas rocas no como un decorado, sino como una fuente de radiación peligrosa de la que no puedes esconderte ni siquiera dentro de una tienda de campaña. Los lagos Caracol son un paraíso hermoso, resplandeciente, pero aún así radioactivo, donde es mejor pasear rápido y no quedarse a pasar la noche en lugares no verificados. Descendemos hacia uno de los valles más inaccesibles y hermosos de Altái, el Valle de Chulishmán. Aquí, sobre una empinada ladera desmoronadiza, la naturaleza creó una atracción que parece desafiar deliberadamente todas las leyes de la física y del sentido común. El paraje de Akurum, o como lo llaman los turistas, los hongos de piedra. Desde abajo, desde la carretera, hasta parecen simpáticos. Todo un campo de extrañas estatuas. Pero cuando jadeando por la dura subida bajo el calor llegas junto a ellas, la sonrisa desaparece rápidamente y deja paso a un miedo frío y pegajoso. Imaginen un bloque de piedra del tamaño de un buen todoterreno. Esa mole colosal pesa 10 o incluso 15 toneladas, y todo ese peso colosal descansa sobre una pata delgada e increíblemente frágil hecha no de granito ni de hormigón, sino de simple arcilla compactada, arena y grava fina. Parece un error de rendering en un videojuego. Cualquier ingeniero les dirá que una estructura así debería derrumbarse. Los hongos de piedra no son un monumento petrificado para la eternidad, son una bomba gravitacional con temporizador, donde el reloj está escondido dentro de la roca, pero sigue avanzando cada segundo. El viento, las lluvias y el tiempo erosionan sin piedad esas patas blandas. Aquí, la erosión trabaja sin relajo, y el final de este proceso siempre es el mismo. La física termina imponiéndose. Los sombreros de estos hongos caen. Sucede regularmente, sobre todo después de lluvias fuertes o pequeños terremotos, que en Altái ocurren con una frecuencia inquietante. Pasear por este paraje es en esencia jugar a la ruleta rusa, solo que la amenaza no viene del cañón de una pistola, sino directamente del cielo. Estás bajo una losa suspendida de varias toneladas intentando encontrar el mejor ángulo para una foto, sin saber cuán resistente es ese puñado de arena que sostiene semejante peso sobre tu cabeza. Los habitantes locales dicen que los hongos tienen vida propia. Se destruyen lentamente mientras nuevos se forman por la erosión de la ladera. Pero ese proceso tarda siglos y la caída ocurre en fracciones de segundo. Algunos de los que estaban aquí hace apenas 20 años hoy yacen hechos pedazos en el barranco. Este lugar provoca una descarga de adrenalina muy particular y pesada. Te sientes como un insecto bajo la espada de Damocles. Aquí no hay vallas ni cascos. Nadie garantiza tu seguridad. Tú mismo firmas un acuerdo silente con el destino, esperar que justo en ese minuto el equilibrio no se rompa. Es un espectáculo majestuoso que demuestra el poder de la erosión, pero por alguna razón uno no quiere quedarse mucho tiempo allí. Tu voz interior, la responsable del instinto de supervivencia, susurra constantemente: corre de aquí antes de que este gigantesco castillo de naipes se derrumbe por completo. Continuamos nuestro camino por la carretera de Ulagán, y el siguiente punto obliga involuntariamente a subir la ventanilla del coche, como intentando aislarse de lo que hay afuera. A la izquierda, una pared vertical de roca, a la derecha, un precipicio, y abajo una larga y estrecha franja de agua extrañamente oscura. Es el lago Cheibek Kol, aunque los habitantes locales y los turistas lo conocen por otro nombre mucho más sombrío, el lago muerto. Y créanme, no recibió ese nombre solo por sonar dramático en las guías turísticas. Cuando llegas a la orilla, lo primero que golpea los nervios es el silencio ensordecedor. Estamos acostumbrados a que el agua sea fuente de vida. Siempre hay algo viviendo junto a un lago: peces chapoteando, ranas croando, dacas nidando, insectos zumbando. Aquí, en cambio, reina un vacío absoluto. La superficie del agua permanece inmóvil como un espejo negro. Durante siglos no hubo peces en este lago. Las leyendas locales decían que aquí habitaban espíritus malignos que arrastraban al fondo a todo ser vivo. Los ancianos evitaban este lugar y prohibían incluso dar de beber aquí a sus caballos. Pero la realidad resultó ser más aterradora que cualquier historia de fantasmas.
En el siglo XX llegaron geólogos y encontraron la explicación de esta anomalía. La causa de la ausencia de vida no estaba en la magia, sino en la química. La región donde se encuentra Cheibek-Kol es rica en yacimientos de mercurio. Las rocas de alrededor están literalmente impregnadas de cinabro. Durante mucho tiempo se creyó que el mercurio disuelto en el agua mataba toda forma de vida, impidiendo el desarrollo del ecosistema. Y aunque hoy los científicos discuten sobre las concentraciones reales, la mera reputación de depósito de mercurio convierte el simple acto de bañarse aquí en una prueba psicológicamente imposible. Visualmente, el lago parece un escenario sacado de un oscuro thriller escandinavo. El agua aquí parece espesa, pesada y casi negra debido a la gran profundidad y a las empinadas orillas que permanecen eternamente en sombra. El sol rara vez ilumina esta estrecha grieta entre las montañas. El lago se extiende casi 3 kilómetros y la carretera pasa justo al borde del precipicio sobre él. Conduce sintiendo esa energía fría y opresiva. Da la impresión de que esta agua negra absorbe no solo la luz, sino también la alegría. Aquí no existen los acogedores claros típicos de Altai. Las orillas son montones de piedras afiladas y acantilados severos donde apenas logran aferrarse árboles débiles y retorcidos. Incluso en el día más soleado, Cheibek-Kol tiene un aspecto deprimente. Este lugar demuestra claramente que la naturaleza puede ser no solo una madre, sino también una cruel madrastra. De pie en la orilla sientes físicamente que no eres bienvenido aquí. Es un territorio marcado por una maldición geológica, donde la belleza del paisaje está envenenada por un veneno invisible y el silencio que debería tranquilizar solo provoca ansiedad y el deseo de pisar el acelerador para marcharse hacia un lugar donde el agua vuelva a ser azul y el mundo vuelva a estar vivo. Si el anterior lago muerto nos asustaba con su amenaza natural y silenciosa, el siguiente lugar provoca horror por causas humanas. Estamos muy cerca, en los alrededores del pueblo de Aktash, donde la carretera nos conduce a un sitio que se parece más a un escenario del videojuego Stalker que a una zona turística. Son las minas abandonadas de mercurio. Y si en el Marte, del que hablamos antes, el color rojo era solo una peculiaridad de la arcilla, aquí ese tono tiene una naturaleza mucho más siniestra. La tierra bajo tus pies no es simplemente rojiza. En algunos lugares es rojo sangre. Es el color del cinabro, el mineral del que durante décadas se extrajo mercurio. En tiempos soviéticos, aquí hervía la actividad. La planta metalúrgica producía toneladas de metal líquido necesario para la industria militar. Pero en los 90 todo se derrumbó. La fábrica cerró, despidieron a los trabajadores, pero el legado venenoso quedó abandonado al aire libre. Hoy esto es un territorio postapocalíptico. Caminas entre las ruinas de enormes talleres de hormigón donde el viento sopla por las vacías cuencas de las ventanas. Las estructuras oxidadas crujen, listas por desplomarse en cualquier momento. Pero el principal peligro no son los ladrillos que caen, sino lo que está bajo tus pies. Enormes montes de residuos mineros saturados de metales pesados permanecen aquí sin ningún tipo de protección. No hay cercas, ni vigilancia, ni señales de advertencia. Cualquiera puede entrar para hacerse una selfie impactante con el telón de fondo de la decadencia industrial, y muchos turistas lo hacen sin entender en la trampa en la que están entrando. El problema de este lugar es el polvo. Las pequeñas partículas de cinabro y compuestos de mercurio se elevan al aire con cada ráfaga de viento o cada paso. Respiras ese aire y los metales pesados comienzan su lento recorrido dentro de tu organismo. No es un envenenamiento instantáneo, sino una bomba de efecto retardado. Caminar aquí sin respirador es una auténtica locura. Sin embargo, cada verano pueden verse familias con niños observando con curiosidad las hermosas piedras rojas sin sospechar que tienen en las manos un veneno concentrado. La atmósfera es opresiva. Alrededor de la planta hay tierra quemada, donde los árboles crecen torcidos y enfermizos, como si la propia naturaleza intentara huir de aquí. En las montañas se distinguen las negras bocas de las galerías mineras, entradas a túneles que se internan cientos de metros bajo tierra. Algunas están derrumbadas, otras permanecen abiertas de forma inquietante.
invitando a los amantes de la adrenalina a descender a la oscuridad, donde la concentración de vapores de mercurio puede resultar mortal. Este lugar es un monumento a la irresponsabilidad humana. Destripamos la montaña, extrajimos el metal y luego simplemente abandonamos la herida abierta que sigue envenenando todo lo vivo a su alrededor. Da miedo estar aquí, porque el enemigo es invisible. No sientes dolor, no ves radiación, pero tu subconsciente grita, «Vete de aquí. Este lugar huele a desastre». Y esa voz interior tiene toda la razón. Es una zona de exclusión cuya entrada es gratuita, pero cuyo precio de salida quizá tengas que pagarlo con tu salud muchos años después. Nos quedamos en el salvaje valle de Chulishman para visitar un lugar que es el sueño de cualquier fotógrafo de paisajes y la peor pesadilla para alguien con un sistema vestibular débil. Se trata de la gran cascada de Chulchin, más conocida como Uchar. Las cifras impresionan. La caída de agua alcanza los 160 metros. No es un simple hilo de agua bajando por una roca. Es un monstruo rugiente cuyo estruendo ahoga incluso los gritos de una persona cercana. Esta cascada es tan poderosa que puede oírse a kilómetros de distancia. Pero la verdadera trampa no está en la cascada en sí, sino en el precio que tendrás que pagar para verla con tus propios ojos. El problema es que no existe carretera hacia Uchar. No se puede llegar en jeep ni aterrizar en helicóptero porque simplemente no hay dónde hacerlo. El único camino son tus propias piernas. Tendrás que recorrer 8 kilómetros en cada dirección. Parece poco para un paseo en un parque, pero aquí cada metro es una lucha. El sendero hacia la cascada está oficialmente considerado una ruta extrema, aunque cada verano cientos de turistas sin preparación se aventuran por él en chanclas de playa, sin sospechar siquiera que están firmando una sentencia de horas de sufrimiento con riesgo real para sus vidas. A esta ruta la llaman el Sendero Kamikaze, y no es una exageración. Tendrás que avanzar por la llamada Sipuja, una capa de pequeñas piedras afiladas que se deslizan bajo tus pies con cada paso. A tu derecha una pared vertical de roca, a tu izquierda un abismo profundo, en el fondo ruge un río de montaña helado. Un movimiento en falso, una piedra que resbala, y la gravedad hará el resto. La caída será larga, y abajo no existe posibilidad de un aterrizaje suave. Hay tramos del recorrido donde la adrenalina se dispara. Tendrás que cruzar torrentes de montaña capaces de derribarte, equilibrándote sobre troncos mojados. Pero la parte más terrorífica es el estrechamiento rocoso. Es una cornisa estrecha sobre el precipicio donde han clavado grapas metálicas en la pared de roca, y como única protección, una simple cuerda. Cuelgas sobre el vacío agarrándote con los dedos blancos al cable y entiendes que tu vida depende únicamente de la fuerza de tus manos y de la resistencia de un metal viejo. Lo más traicionero aquí es la fatiga. El trayecto de ida y vuelta ocupa todo el día. A mitad del camino las piernas empiezan a temblar por el esfuerzo, la atención se embota y el sol quema sin piedad. Y es precisamente en ese momento cuando ocurren los errores fatales. Antes del inicio, en el campamento siempre reina un silencio tenso. Todos saben que aquí el río Chuya no perdona los errores. Un solo movimiento equivocado del remo, un vuelco en el lugar incorrecto y el río cobrará su tributo. Este es un lugar donde el ser humano desafía a la física y la física muy a menudo gana esa disputa con un marcador aplastante. Al mirar este abismo turbulento, uno inevitablemente se pregunta: ¿qué debe pasar por la cabeza de las personas que voluntariamente se lanzan a este caldero hirviente? Si la ubicación anterior nos asustaba con su furiosa energía desbordante, este lugar provoca un miedo completamente distinto. Frío, pegajoso e hipnótico. Nos trasladamos a las orillas de la principal arteria de Altai, el río Katun. Normalmente los turistas están acostumbrados a verlo ancho, pausado y turquesa, pero en la zona del puente Araktoysky, el río cambia de carácter hasta volverse irreconocible. Se transforma en un estrecho corredor negro que parece conducir directamente al reino subterráneo. Este lugar se conoce como los tocones de Teldekpen. Es el lugar más profundo y probablemente el más traicionero de todo el curso del río.
Visualmente parece como si un gigante hubiera apretado las orillas del río con sus propias manos. El ancho del cauce aquí se reduce a apenas 20 metros. El río, acostumbrado a fluir ampliamente, queda atrapado entre las tenazas de negras rocas. Y esas rocas son de origen volcánico. Sí, escuchaste bien. Hace millones de años aquí entró en erupción un volcán. La lava, al solidificarse, formó estas extrañas y sombrías orillas que recuerdan gigantescos tocones. Pero lo más terrorífico no está en la piedra, sino bajo el agua. Debido a que una enorme masa de agua se ve obligada a atravesar este estrecho cuello, se precipita hacia abajo. La profundidad en este lugar alcanza unos increíbles 70 metros. Piensa en esa cifra. Es la altura de un edificio moderno de 20 pisos. Si pudiéramos vaciar el cauce, ante nosotros aparecería un gigantesco cañón en cuyo fondo reina la oscuridad eterna. Aquí el agua cambia de color, de turquesa alegre pasa a convertirse en una sustancia espesa y negra como la tinta. La corriente aquí es tan poderosa y caótica que en la superficie aparecen y desaparecen constantemente enormes remolinos. Estás de pie sobre el puente, miras hacia abajo y ves cómo el agua gira en espirales capaces de arrastrar todo aquello que tenga la mala suerte de caer allí. Este lugar funciona como una gigantesca aspiradora natural. Para los navegantes extremos, atravesar los tocones de Teldecpén siempre es una lotería. El peligro aquí no proviene de las rocas, como en la cascada de Mayoy, sino de lo que llaman una seta. Ocurre cuando una poderosa corriente de agua, tras golpear el fondo a 70 metros de profundidad, sale disparada bruscamente hacia la superficie, creando una enorme protuberancia de agua turbulenta. Una explosión así puede volcar incluso una pesada balsa como si fuera una astilla. Y si caes al agua, el chaleco salvavidas puede resultar inútil. Las corrientes descendentes de los remolinos son tan fuertes que arrastran a la persona no río abajo, sino verticalmente hacia el abismo. La atmósfera aquí es siempre mística e inquietante. Rocas negras, agua negra y un rugido que parece venir desde debajo de la tierra. Durante siglos, los habitantes locales evitaron este lugar, considerándolo maldito. Y al observar estos torbellinos desde la altura del puente, es muy fácil comprender su miedo. Este lugar posee un magnetismo extraño, asusta y atrae al mismo tiempo. Miras a este abismo negro y empiezas a sentir que el abismo te observa atentamente en respuesta, evaluando cuán fuerte te sujetas de la barandilla. Es un monumento majestuoso pero absolutamente despiadado a la fuerza geológica, donde el ser humano no tiene derecho a equivocarse. Cruzamos una línea invisible y llegamos al lugar que con razón abre nuestro trío final de las locaciones más peligrosas de Altai. Si los puntos anteriores nos aterraban con aguas embravecidas o radiación, aquí reina un silencio absoluto y resonante. Bienvenidos a la meseta de Ukok. Es el punto más austral, más elevado y más aislado de toda la región. Geográficamente es un lugar único. Aquí, a más de 2.000 metros de altitud, convergen las fronteras de 4 países: Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. Pero la geografía política será lo último en lo que pensarás cuando estés aquí. Lo primero que invade al viajero en Ukok es la sensación total de soledad cósmica. Es un gigantesco desierto de alta montaña rodeado de picos helados. Aquí no hay electricidad, ni cobertura móvil, ni tiendas, ni gasolineras. La vivienda humana más cercana se encuentra a cientos de kilómetros de caminos prácticamente intransitables. Si aquí, en medio de esta belleza eterna, tu vehículo se avería, dejará de ser una aventura y se convertirá instantáneamente en una lucha por la supervivencia. Ninguna grúa vendrá hasta aquí, ninguna ambulancia llegará corriendo. Te quedas completamente solo frente a una naturaleza a la que le da absolutamente igual tu vida. La principal amenaza de Ukok es el clima. Esta es una zona de permafrost. El suelo aquí está congelado a cientos de metros de profundidad y jamás se descongela. Precisamente gracias a este refrigerador natural, se conservaron las famosas momias esquitas, incluida la princesa de Ukok. Permanecieron bajo tierra 2.500 años sin descomponerse. Pero lo que es bueno para la arqueología es mortalmente peligroso para una persona viva. El clima aquí cambia no de hora en hora, sino de minuto en minuto. Incluso en julio, en pleno verano,
puede empezar a nevar de repente, y por la noche la temperatura suele caer por debajo de cero. Imagina la situación. Tu jeep se detiene en medio de la estepa. No hay nadie alrededor. El sol se oculta y la temperatura cae rápidamente. Quieres encender una fogata para calentarte, pero entonces comprendes algo terrible. Aquí no hay árboles en absoluto. Es tundra. Aquí no crece bosque, no hay leña, no hay nada que quemar. Solo hay piedras, musgo y un viento helado que cala hasta los huesos incluso con la chaqueta más abrigada. Sin un calefactor autónomo y una reserva de combustible, pasar la noche aquí puede convertirse en la última. Ukok es un territorio de régimen estricto. Para entrar aquí es necesario obtener un permiso fronterizo, pasar controles rigurosos y atravesar filas de alambre de púas. Esto añade al lugar una atmósfera de zona cerrada, donde la entrada está permitida solo para unos pocos elegidos. Los paisajes aquí parecen extraterrestres, una interminable estepa amarilla, lagos azules como platos y cumbres nevadas en el horizonte. Es increíblemente hermoso, pero una belleza fría y distante. Aquí, más que en cualquier otro lugar, se siente el aliento de la eternidad. El silencio es tan denso que empieza a zumbar en los oídos. Quienes han estado en Ukok dicen que este lugar cambia la conciencia. Empiezas a comprender lo frágil que es el ser humano. Aquí no hay derecho al error, ni a una avería del vehículo o una enfermedad. Es una dura prueba que Altai impone a los más valientes. Y si no estás preparado para un aislamiento total en un desierto helado, es mejor admirar estos paisajes a través de una pantalla, porque Ukok no perdona la debilidad ni la negligencia. Ascendemos al escalón de plata de nuestro podio, y aquí se terminan las bromas. Si en las localizaciones anteriores tu seguridad dependía de la fiabilidad del coche o de una reserva de leña, aquí todo depende de un solo paso en falso, una piedra suelta o una ráfaga de viento. Ante ustedes está la dueña de Siberia, la montaña más alta de Altai, el Monte Beluja. Su altura es de 4.506 metros. Para los habitantes locales es un templo sagrado donde está prohibido poner un pie para no perturbar a los dioses. Pero para los alpinistas es un desafío que por desgracia para muchos se convierte en el último de sus vidas. La ladera norte de la montaña, conocida como la muralla de Akem, tiene una fama especialmente escalofriante. Imaginen un precipicio completamente vertical de 1 kilómetro de altura. Es un gigantesco espejo compuesto de hielo duro como el hormigón y roca. Mirar esta pared desde abajo, desde el lago Akem, resulta aterrador y majestuoso, pero estar sobre ella es jugar a la ruleta rusa con la naturaleza, donde en el tambor hay más de una bala. El principal horror del Beluja es su imprevisibilidad. El clima aquí no cambia simplemente rápido, sino instantáneamente. Un cielo despejado puede transformarse en 15 minutos en una tormenta de nieve con visibilidad cero. Pero el enemigo más terrible son las avalanchas y los desprendimientos de rocas. Aquí ocurren sin horario ni advertencia. Toneladas de nieve y hielo se desploman arrasándolo todo. En la muralla de Akem no hay dónde esconderse ni a dónde huir. Estás suspendido de una cuerda en medio de un desierto vertical, y si la montaña decide desprenderse de su carga, simplemente no tendrás ninguna oportunidad. Pero lo más aterrador, de lo que normalmente callan los guías turísticos, es el destino de quienes no tuvieron suerte. A Beluja a menudo la llaman el Everest siberiano, y esta comparación describe de forma inquietantemente precisa la situación de los fallecidos. Debido a la extrema dificultad del relieve y al peligro constante de avalanchas, la evacuación de cuerpos desde la muralla de Akem suele ser técnicamente imposible. Los helicópteros no pueden mantenerse cerca de una pared vertical debido al aire enrarecido y las turbulencias, y los rescatistas no tienen derecho a arriesgar sus vidas por quienes ya no pueden ser salvados. Por eso la montaña se convierte en el descanso eterno de muchos valientes. Los cuerpos permanecen ahí, en la zona del frío eterno, gélidos en el hielo o cubiertos por la nieve.
Se convierten en parte del paisaje, una advertencia silenciosa para quienes vienen detrás. Los alpinistas que asaltan la cumbre lo saben. Al pasar por ciertas zonas, entienden que bajo el espesor de la nieve yacen sus predecesores, personas que también soñaron con conquistar esta altura, pero se quedaron ahí para siempre. La atmósfera en la pared es opresiva. Reina un silencio absoluto y resonante, roto solo por el silbido del viento y el estruendo lejano de los derrumbes. La presión psicológica es enorme. Comprendes que si ocurre una desgracia, la ayuda quizá nunca llegue. Aquí no funcionan las leyes de la civilización. Aquí mandan la física y el azar. Beluja es increíblemente hermosa. Brilla al sol como un enorme diamante, pero esta belleza es fría y absolutamente indiferente a la vida humana. Es un mundo vertical donde el ser humano apenas es un huésped temporal e indeseado. Y al contemplar esta pared helada que se pierde entre las nubes, sientes físicamente lo insignificantes que son las posibilidades humanas frente a esta gigantesca fuerza de piedra. Hemos llegado al final. La medalla de oro de nuestro ranking y el título del lugar más terrorífico de Altai pertenece a una localización que aparece en las pesadillas de todo conductor que se atreve a pasar por aquí. Si en la meseta de Upok te puede matar el frío y en Beluja una avalancha, aquí tu verdugo será la simple gravedad y tu propia confianza excesiva. Bienvenidos al Paso Katu Yarik. Es el único descenso en automóvil hacia el legendario Valle de Chulishman, y no parece una carretera, sino una cruel broma de ingenieros contra el sentido común. Imaginen una pared de cañón completamente vertical de casi 1 kilómetro de altura, y justo sobre la cara de esta roca, como una cicatriz, se abre en zigzag una estrecha pista de tierra. Aquí no hay asfalto, ni barreras de concreto, ni guardarraíles capaces de impedir que el coche caiga al vacío. Entre tu rueda y el abismo solo hay vacío y medio metro de grava suelta. El desnivel desde el mirador hasta el fondo del valle es de 800 metros. Es como bajar en coche desde la azotea del Burj Khalifa por una escalera de caracol sin barandillas. El descenso es de 3 kilómetros y está formado por 9 curvas cerradas. La pendiente aquí alcanza valores tan extremos que cualquier automóvil empieza a rugir y a echar humo por los frenos. Y precisamente ahí se esconde la principal trampa mortal de Katu Yarik. Los conductores acostumbrados a las carreteras urbanas mantienen constantemente el pie sobre el freno. Debido a la fricción, las pastillas se ponen al rojo vivo. El líquido de frenos hierve y en un instante aterrador el pedal simplemente se hunde hasta el fondo. El coche se convierte en un proyectil descontrolado lanzado cuesta abajo. Aquí no hay forma de detener el vehículo. A la derecha, la roca. A la izquierda, el abismo. Y no es una amenaza teórica. Si miras hacia abajo desde las curvas superiores del serpentín, en algunos puntos del desfiladero puedes distinguir restos torcidos de automóviles entre las piedras y los arbustos. Son monumentos reales a quienes sobreestimaron sus capacidades o las de su vehículo. Permanecen ahí durante años, porque sacar un montón de metal desde semejante profundidad cuesta más que el propio automóvil. Es la advertencia más clara y aterradora: si no estás seguro, no bajes. Añade a esto el hecho de que la carretera es de un solo carril. Para cruzarte con un vehículo que viene de enfrente y los que suben tienen prioridad, a menudo debes retroceder. Retroceder en una pendiente de tierra mirando por el espejo retrovisor donde solo se ve el cielo y el abismo. En ese momento, los pasajeros aprietan los puños hasta ponerse blancos y en el interior del coche reina un silencio absoluto. Katu Yarik es la entrada a uno de los rincones más hermosos del planeta. Pero esa puerta está custodiada por la misma muerte. Este lugar pone a prueba no solo la fiabilidad de tu vehículo, sino también la fortaleza de tus nervios. Aquí, al borde del abismo, te sientes completamente indefenso. Una piedra bajo la rueda, un giro rápido del volante, un segundo de pánico y ya no habrá regreso. Es fiero miedo puro y destilado, mezclado con la admiración por la grandeza de la naturaleza.
Y precisamente por eso, Katuyarik ocupa con justicia el primer lugar en nuestra lista de los lugares más peligrosos de Altai. Y ahora respondan sinceramente en los comentarios. ¿A cuál de estas 13 localizaciones se atreverían a ir ahora mismo? Si algunos de estos hechos les pusieron la piel de gallina, no olviden dar me gusta a este video. Y por supuesto, suscríbanse y activen la campana para no perderse nuevos viajes por los rincones más misteriosos de nuestro planeta.